Hola, hola, buenas tardes. Feliz miércoles por la tarde. Se me olvidó colocar el sticker del nombre del live. Hoy vamos a hablar acerca de la culpa con Eugenia Fumero. Vamos a esperar que las personas se vayan conectando. Allá veo que Eugenia se conectó. Buenas tardes, Eugenia. Te va a mandar la invitación. Hoy vamos a hablar acerca de la culpa. ¿Cómo se da esta emoción, este sentimiento? ¿De dónde nace? Eugenia, envíame la solicitud. ¿De dónde nace la culpa y cómo darle otra mirada, ¿verdad? Desde la sistémica, cómo mirar la culpa. Es muy interesante. Así que, Eugenia, si me puedes enviar la invitación para aceptarte. Vamos a comenzar a hablar acerca de cuál es el origen de la culpa. Es muy interesante este tema. Y cómo podemos, ya vi la solicitud, cómo eh, alivianar esa culpa, ¿verdad? Porque la culpa es una emoción que siempre va a estar, siempre va a querer estar ahí. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola Erika, muy bien, Sí, ya muy bien. comentando lo que vamos a hablar hoy, la culpa, bienvenida, buenas tardes a las personas que se vayan conectando, muchas gracias a las personas que se están conectando también. Y bueno, Eugenia, hoy vamos a hablar acerca de la culpa, ¿verdad? Esa Sí, emoción y ese sentimiento tan incómodo, ¿verdad? exacto. Y muchas veces desagradable, este y cómo poder, a ver, no desaparecer la culpa, porque la culpa, ¿verdad? Siempre va a querer estar ahí, es como algo, natural, ¿ok? Y, y, pero por lo menos, ¿cómo saber autogestionarla? Porque eso es muy importante. Cuando tú conoces de dónde nace esto, puedes autogestionarla. Entonces, bienvenida, Eugenia, una vez más y muchas gracias. Erika, muchísimas gracias. Bienvenidas a todas las personas que están conectándose, las que nos están escuchando. Gracias de verdad por acompañarnos. Sin ustedes esto no sería posible, ¿verdad? No tendríamos esa inspiración de verdad para compartir este contenido. Entonces, muchísimas gracias. Y la culpa, Erika, la culpa definitivamente es algo que yo creo que todas las personas en algún momento la experimentamos. Sin embargo, yo te digo que la culpa, hace unos días leí por ahí que la culpa es un estado y me sonó mucho esto que leí porque yo decía, bueno, es cierto, la culpa es un estado, no es un sentimiento. Es un estado de derecho, ¿verdad? Cuando un juez determina que una persona es culpable por un delito que cometió. Entonces, la culpa ni siquiera es un sentimiento, es un derecho, un estado de derecho. Ujú. Lo que hace que tenga sentimiento es la vergüenza que genera la culpa, ser condenados, ser excluidos, ser rechazados. Entonces yo decía, bueno, es cierto, la culpa es un estado. Muchas veces es una culpa impuesta o una culpa, ¿por qué? ¿Cuándo es una culpa impuesta? Cuando alguien te juzga de algo que no hemos cometido. Sin embargo, tenemos esta palabra tan arraigada, ¿verdad? O sea, culpamos por todo. Aquí lo importante, y desde la bioneuroemoción, la culpa viene desde un arquetipo cultural muy grande, o sea, desde la parte religiosa, donde se da la primera sensación de culpa en la separación. Y cuando se da la separación del alma, que viene a encarnar un cuerpo y a vivir esta experiencia humana, ya venimos con una culpa impuesta por ser descendientes de Adán y Eva, y especialmente las mujeres de Eva, que Eva fue la culpable de que desterraran a Adán y a Eva de el paraíso y toda la historia que ya conocemos. Entonces, qué interesante, porque desde ahí ya se siembra como esa semillita de la culpa, especialmente, como digo, las mujeres muchas veces somos las que cargamos con ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Esa sensación. Pero yo creo que lo más importante y en bioneuroemoción nosotros buscamos es el qué hace que yo sienta esta culpa.
Pero si sabemos que la culpa es un estado y lo que nos genera es vergüenza, entonces, ¿qué es lo que a mí me avergüenza? Y también es interesante ver cómo la proyectamos en los demás y cómo vivimos justificando nuestra culpa. Por ejemplo, hoy en la mañana me pasó que tenía que ir a un laboratorio y tenía que estar a las 8:30 de la mañana. Pasé a dejar a mi hijo al colegio y le dije, voy a darle tiempo, si sale, lo espero de una vez y me lo llevo. Pero me puse a hacer unos videos para la historia de la mañana en Instagram y se me fue el tiempo. Cuando yo me di cuenta, me quedaban 10 minutos para desplazarme de un lugar a otro, ¿verdad? No llegaba. De momento, sí, claro, ay, qué vergüenza. Por eso te digo, es la vergüenza, ¿verdad? Y ahora qué digo, no, voy a decir que había mucha presa, no voy a decir, y entonces empezamos, como nos sentimos culpables de que, bueno, me sentí culpable de que por estar editando video, que aunque es parte de mi trabajo, se me fue el tiempo, entonces me sentí culpable, que no me di el tiempo, que voy a llegar tarde, que probablemente no me atiendan, y que inmediatamente busco juzgar o proyectar la responsabilidad en otro. Entonces yo dije, bueno, no, la verdad es que sí, me puse a editar un video y se me fue el tiempo, sí, ya voy tarde, y acepto que voy tarde. Incluso de camino tuve el impulso de ir manejando, que cosa que no sé de verdad, ir conduciendo y escribir un mensaje al laboratorio y decir, ya voy en camino, no me cancelen la cita. Sin embargo dije, no, voy conduciendo, no me voy a estresar, no voy a permitir que este milagro que estoy viviendo de vida, este instante santo, se me esfume por un resentimiento, por una culpa, por una vergüenza, por cualquier Correcto. emoción. Correcto. Entonces, vieras qué interesante, porque dije, no, ya, relajada, llegaré, si me atienden bien, y si no, tengo todo el día, porque es que, Erika, incluso ve cómo nos perdemos de estos milagros de la vida, de ese instante santo del presente, por andar, ¿cómo justifico una culpa, una vergüenza, verdad? Bueno, para no hacer tan larga la historia, no, llegué 15 minutos tarde porque llegué faltando un cuarto para la hora. Sin embargo, me estaban muy amablemente esperando y me atendieron, no hubo ningún problema. Y me dije a mí misma, no voy a justificar, ni voy a proyectar o a responsabilizar a nadie de lo que al final, no sé, es algo. Simple y sencillamente me atrasé y llegué tarde y nada pasa. En algunos momentos sí, puede ser que ese atraso me genere consecuencias. Por ejemplo, no sé, si voy a tomar un bus, un avión o una clase y llego tarde y me voy a perder algo. Pero también, incluso ahí en esos momentos tenemos que ver el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, qué interesante es cómo reaccionamos desde esta vergüenza, que al final sería el sentimiento que genera la culpa, pero ¿de dónde viene la vergüenza, Erika? Y ahí es donde de verdad desde el sistema familiar, que ahorita vos lo puedes comentar, ¿será que cargamos culpas que no son de nosotros? ¿Será que nos da vergüenza inconscientemente la historia de la familia, los secretos de familia? Estos días he estado trabajando mucho ese tema, ¿verdad? Y me llega información y le decía un día eso a un hermano mío, yo creo que cargamos una culpa que no es de nosotros. Estamos tratando porque mi hermano me hablaba de el exceso de moralismo, de querer hacer las cosas bien, de querer no estafar a nadie, de no hacerle daño a nadie, o sea, ser tan buenos, tan buenos. Entonces yo le decía, detrás de ese ser tan buenos, y siento culpa, porque él me decía, es que siento culpa de pensar que puedo lastimar a alguien, puedo engañar a alguien, puedo humillar a alguien. Entonces yo le decía, qué interesante, porque esa culpa, al final lo que hay es una vergüenza, que tal vez no es ni de nosotros, ¿verdad? Entonces ahí es donde Erika nos cuenta desde dónde viene también esta culpa, ¿verdad? Porque desde la bioneuroemoción, para cerrar yo con la parte mía, desde la bioneuroemoción, la culpa es es algo impuesto. ¿Qué pasa? Cuando somos niños. Y por eso nosotros en bioneuroemoción lo que hacemos es buscar esos estados de infancia. Porque siendo niños, no haga eso porque eso es malo. Y el niño empieza o la niña empieza a sentir vergüenza de lo que está haciendo, especialmente lo que son en las áreas de su sexualidad. No se toque ahí, tápese bien, y empezamos a generar en ellos este sentimiento de vergüenza. Por eso es que cuando somos adultos, entonces sentimos culpa porque hacemos cosas que para la sociedad no están bien hechas, o para la religión, o en dado caso para cualquier sistema,
pero al final es por la vergüenza, lo que nos hace reaccionar es esa vergüenza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer definitivamente en estos casos? Cambiar esa interpretación errónea. Si no aprendemos desde la bioneuroemoción a cambiar esta interpretación, nuestro mundo no va a cambiar, no vamos a dejar de ver las cosas diferentes. La interpretación que dimos hay que cambiarla siendo niños, porque los papás hicieron lo mejor que pudieron y ellos también fueron criados así, pero entonces es trabajar esa vergüenza, cómo gestionarla, ¿verdad? Correcto. Cuénteme desde el sistema familiar. Bueno, qué interesante la mirada desde la bioneuroemoción, esa mirada me parece muy interesante. Desde la sistémica, a ver, la culpa nace de vivir en tribus, ¿verdad? Originalmente, o sea, cuando el ser humano, ¿verdad? Vivía en tribus, a ver, si hacías algo fuera de las normas de esa tribu, ¿verdad? Sentías culpa. ¿Por qué? Porque la culpa está ligada a la pertenencia. Entonces, yo hice algo, por ejemplo, algún integrante de una tribu se iba, dejaba la tribu, ahí surgía un sentimiento de culpa, porque no estoy siguiendo las normas de mi tribu. Entonces me van a alejar, me van a tildar, me van a rechazar. Y entonces esa Sí. sensación, ese sentido de pertenencia, ya no pertenezco. Y surge la emoción de la culpa. Entonces, para poder pertenecer, regreso a la tribu. Y ese sentimiento de culpa desaparece, porque ya vuelvo a las normas de la tribu. ¿Ok? Entonces, nace de ahí. También nace de la infancia, por querer hacer todo, o sea, por querer vernos bien ante los ojos de papá y mamá. Entonces, cuando no hacemos algo que para papá y mamá es incorrecto, ya ahí hay culpa. Entonces no pertenezco. Y una de las cosas más fundamentales del ser humano es pertenecer, ¿verdad? Entonces, de ahí nace este sentimiento de culpa. Y es un sentimiento que, bueno, que está en nosotros. O sea, está en nuestra genética, en nuestro ADN, ya como seres humanos. El tema es, como tú dices, cambiarle esa mirada. ¿Qué pasa con la culpa? Cuando uno, entonces, por ejemplo, tenemos nuestras familias de origen, ¿ok? Por ejemplo, cuando a lo mejor te casas, estoy poniendo un ejemplo X, estoy inventando ahorita, te casas con una persona que tu familia no acepta, porque para tu familia de origen, papá y mamá, no, su sistema de creencias no lo permite, ¿verdad? Ahí entra la culpa, porque allá no pertenezco. Sin embargo, esta culpa muchas veces es evolución, porque estoy siendo autónomo, estoy haciendo mi propia vida. Entonces es una separación, y esa separación genera culpa, ¿sí o no? Es que es la misma separación del origen, del ser, cuando el alma decide encarnarse, ¿verdad? Es esa misma, por eso ahora que vos decías, y es cierto, ya está en el inconsciente colectivo, o sea, es algo que todas las personas lo experimentamos, porque de cualquier forma la separación genera culpa y genera vergüenza. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, si ya traemos ese la chip, seguridad, pones en peligro tu claro, seguridad. claro, exactamente, porque ¿qué sucede cuando, por ejemplo, como decías ahora, una persona elige casarse con alguien que no es aceptado en su familia? Probablemente, sí, o sea, probablemente va a tener conflictos y todo. Sin embargo, yo digo, bueno, siempre sucede que las cosas se arreglan, ¿verdad? O se ordenan. Pero en el momento es que se siente feo
porque uno dice, ay, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. Claro. Uy, y Erika, y lo peor para mí es, o la consecuencia más grande es, que entonces de esa culpa empiezo a generar una programación y una manifestación a futuro, y probablemente todo lo que mi familia me decía o las personas decían de esta persona se manifiesta en la realidad. Y digo, ve, claro, claro, y entonces, ve, yo se lo dije, tenía razón, ve que usted no tenía que, y peor. Pero lo que no nos damos cuenta es que nosotros mismos somos los que manifestamos esa realidad. Porque, ¿qué es la manifestación? Poner una emoción, sentirla y experimentarla y verla creada. Entonces, si una persona tiene ese sentimiento de culpa porque aunque me comporté rebelde y dije, no, voy a ser diferente al clan y todo, pero es que el sentimiento es muy fuerte, o el estado de sentirse culpable genera vergüenza en la familia, genera rechazo, y claro que vamos a manifestar probablemente lo que decían. Sin embargo, yo creo que para mí uno de los retos, Erika, en lo personal, y que gracias a todos estos procesos, y a mí cada día me apasionan más, incluso las constelaciones, el sistema familiar, todo este orden, es quitarme esa culpa, porque sí la tenía bien, bien impregnada en mis células, ¿verdad? Incluso como mujer, incluso como madre, a pesar de que las personas me dicen, no, usted es una excelente madre, bueno, y un montón de halagos, pero yo no me lo creía, o sea, siempre sentía que yo había hecho algo mal y sentía mucha culpa. Y hoy en día yo digo, ¿cómo nos limitamos a vivir, a disfrutar de este milagro de día a día por pensamientos que están basados, sustentados en esa culpa, que al final son pensamientos que se engendran desde cuando estamos en el vientre de nuestra madre, y desde que estamos en el vientre de la abuela, y toda esta historia. Y al final un día yo dije, bueno, pero ¿qué es lo que tan malo he hecho para ser juzgada? Porque como te decía, la culpa es un estado de derecho, culpable o no culpable. El sentimiento de la vergüenza. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que he hecho tan mal en la vida para sentirme culpable? Mira, Erika, y es pura infancia que decían, no haga eso, eso es malo, no la van a querer, eh, cosas así, ¿verdad? Me acuerdo ahorita, digamos, como esas frases de las chiquitas tienen que ser queditas, recatadas, el famoso dicho que fue cuando empezamos con los live, la calladita más bonita. Entonces, cuando yo hablo y hablo y hablo, porque soy muy hablantina, yo de repente digo, ay, es que no me estoy comportando como una mujer normal. Incluso en muchas cosas que siempre he sido muy emprendedora, he criado a mi hijo, lo he salido adelante con él, tomo decisiones. Entonces yo muchos años no me sentía una mujer normal, porque yo decía, ay, no, es que no, es que, o sea, era esa culpa o esa vergüenza de comportarme diferente a la mujer normal. Obviamente en esos años también hacía juicio, porque ahí es donde viene la proyección. Claro. Entonces yo hacía juicio y proyectaba en las mujeres que yo consideraba normales, porque yo decía, bueno, no, pero la verdad que yo no podría depender de un hombre. Yo no podría estar ahí sentada en la casa esperando que me lleven las cosas. Y empezaba a hacer un juicio, ¿verdad? Y qué rico es cuando uno se da cuenta, Erika, de que esa percepción errónea que tenemos por las cosas como sucedieron es lo que nos tiene limitados. Entonces es tan rico cuando yo decía, wow, ¿cómo hoy veo que la vida es diferente, que al final el ser mujer no es por lo que hago ni por cómo me veo, es mi energía que sí estaba desequilibrada, tenía una energía más hacia lo masculino, más hacia el emprendimiento, al construir, al hacer, y logro empezar a equilibrar, y al final hoy no me siento culpable de nada, asumo la responsabilidad de esa interpretación y la cambio. Sí, yo digo, bueno, yo interpreté siendo niña porque era una niña y no entendía las cosas de los adultos, esto y esto y esto. Pero hoy entiendo que también ellos vienen con ese mismo chip, vienen cargando esas mismas culpas, y que cada generación la va cargando. Correcto. Hasta que
llegamos a estos procesos y cambiamos esa interpretación. Sí, Eugenia, y hay algo muy importante desde la sistémica, a ver, la culpa es del niño, ¿ok? O de la niña. No es del adulto, viene del niño o de la niña. Y la culpa realmente es algo del ego y es innecesaria. ¿Por qué? Ujú. A ver, cuando sentimos culpa, cuando sentimos que hacemos algo malo o que hicimos daño a alguien. Pero resulta que cuando hacemos daño a alguien o hacemos algo que pensamos que es malo, ¿verdad? Que está mal, que lo hicimos mal, eso no es por error. Porque cada uno de nosotros, esto va a sonar muy profundo, pero así es, cada uno de nosotros, cada individuo está al servicio del destino colectivo y del destino individual. Cada uno de nosotros está al servicio de la evolución de un colectivo y Ujú. al servicio de nuestro sistema familiar. Es decir, cada uno de nosotros pertenece a un sistema familiar y las cosas que hacemos o dejamos de hacer, ya las llamemos errores o no, no son por error. Es porque mi sistema necesitaba eso. Así haya sido malo, Ujú, así ujú, hayamos ujú. hecho daño a alguien. ¿Ok? Entonces, estamos al servicio de nuestro sistema familiar y nuestro sistema familiar está al servicio de otros sistemas, ¿entiendes? Sí, Y es eso que decimos que somos uno, ¿verdad? Todos somos ujú, uno, porque cada sistema familiar está al servicio colectivo, al servicio de exactamente. la evolución de todos. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, no hay culpa, no hay culpables. No, exactamente. O sea, no hay bueno ni malo, no hay polaridades, ¿verdad? No, Entonces, no es por error, sino que estamos al servicio. Y la culpa, ¿qué trae la culpa? Como acabas de decir tú, autosaboteo, autocastigo, porque cuando uno se sí, culpa porque hizo daño, no se está mirando al otro. Uno mismo se mira, no al otro. claro. La culpa no es amor tampoco. La culpa es puro ego. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, como que le quitamos un poco de peso a la culpa. Exactamente. Y yo diría, Erika, también ver la culpa como ese estado de derecho, que es un estado de derecho. Y está la culpa legítima y la culpa impuesta. Entonces, ¿la legítima cuál es? La culpa donde sí una persona cometió un delito según las leyes, infringió una ley y es condenado. Okay. Esa es la culpa legítima. Pero la culpa impuesta es la que cargamos del inconsciente colectivo. Aquí yo no me voy a meter, como dicen, con la culpa legítima, porque eso es el juzgado, quien lo hará. Pero entonces me voy a enfocar un poquitito en la culpa impuesta, Ujú. que esa es la que cargamos desde el inconsciente colectivo, desde nuestras creencias, desde nuestros programas, Ujú. desde nuestro sistema familiar. Entonces, en esta culpa impuesta, ¿qué hago yo? ¿Y cuáles son las herramientas que yo utilizo? Yo utilizo muchísimo cuando son creencias, pensamientos así para autoindagarlo rápido, la herramienta de Byron Katie, las 4 preguntas de Byron Katie. Por ejemplo, yo digo, ay, es que hoy en la mañana, ¿verdad? Ay, qué vergüenza, es que me siento mal porque llegué tarde al laboratorio. Y me siento culpable porque por estar editando videos y por estar grabando y subiendo la historia a Instagram de este live que íbamos a hacer y todo me entretuve, entonces me siento mal. Bueno, yo dije, ¿es verdad que me siento culpable? Yo dije, bueno, no es que me sienta culpable. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente siento? Bueno, siento vergüenza. Bueno, es verdad que siento vergüenza, es absolutamente cierto, pero ¿vergüenza a qué? O sea, ¿qué es la vergüenza? Entonces yo dije, vergüenza por llegar a decirle a unas personas que por estar editando videos me atrasé. Bueno, ¿quién soy yo cuando tengo ese pensamiento?
Sí, iba estresada, iba manejando rapidísimo, ya queriendo brincarme todos los Eugenia, semáforos y todo. disculpa que te interrumpa, pero es que esa vergüenza nace de hacer algo fuera de lo que dicta el sistema. Exacto, Entonces, exacto. Entonces yo, ¿qué van a decir de mí? Que soy eso, impuntual. Entonces ya no, si van a decir eso de mí, me están excluyendo, entonces no pertenezco. Entonces esa ajá, sensación de no pertenecer, de que me saquen, es el que te genera claro, esa vergüenza. de que me saquen y que me dijeran que no me hacían la prueba y necesitaba hacérmela hoy. Y dejas de Y pertenecer. entonces, porque era un requisito, exactamente. Pero después yo dije, bueno, entonces yo sigo con indagación, digo, bueno, ¿quién soy yo cuando tengo este pensamiento? Por ejemplo, que voy a dejar, que no me van a hacer la prueba y que es un requisito que ocupo para mañana. Bueno, sí, me estreso, corro, me angustio, empiezo a juzgar, a responsabilizar a los demás por el atraso, a pitar, a todo. ¿Quién soy yo si no tengo este pensamiento? Si no le doy la importancia, si el pensamiento pudiera desaparecer, bueno, soy Eugenia, que está en un estado de paz, de amor, que voy tranquila, que acepto mi responsabilidad por haber llegado tarde, que si me dicen que no, porque incluso lo pensé, si me dicen, no, ya canceló su cita, bueno, tengo el resto del día y hay otro montón de laboratorios donde también van a hacer esa prueba y punto, porque es un requisito que necesito. Entonces, ya ahí, si yo quiero indagar un poquito más, entonces es donde sí, yo digo, bueno, esta culpa o esta vergüenza, ¿de dónde viene? Me voy a estados de infancia, bueno, ¿quién me hacía sentirme así? Claro, porque siempre me decían, es que hay que ser puntual. Y si usted llega tarde, la van a regañar. Entonces siempre era, si llega tarde, castigo. Si llega tarde, no hace el examen. Si llega tarde a la escuela, la maestra la regaña. El mismo sistema. Qué vergüenza que me regañe delante de todo el mundo. Qué vergüenza. Entonces, pero también ahí es importante, Erika, cuando esto no lo logramos gestionar, ¿por qué es? Porque estamos en un estado de energía de infancia. Porque en ese momento, ¿quién es la que está Claro. sintiendo vergüenza que la regañen? Eugenia la niña, no Eugenia la mujer adulta que puede dar una explicación y nada pasa. Entonces, es como recircular toda esta información y decir, bueno, entonces calmar a mi energía de niña y le dije, nada pasa, o sea, ya, vamos a llegar a la hora que lleguemos, si lo hacen bien, si no buscamos otro lugar, y yo le hablo a mi niña así, yo te voy a acompañar a otro lugar, no va a pasar nada, así es que tranquila, mañana vamos a poder viajar porque es para el Te viaje, haces cargo. mañana viajamos y nada, La me adulta hago se hace cargo, cargo, ajá, se hace pero responsable. exactamente, pero antes solo Eugenia la niña reaccionaba, la energía de niña, y Erika, te voy a decir algo, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho a trabajar este sentimiento de culpa, que detrás está la vergüenza, por ejemplo, para hacer los live. A veces yo decía, ay, qué mal me siento, yo puedo estar compartiendo este contenido y sentía culpa por no compartir todo lo que a mí me ha ayudado tanto a través de los live, a través de los webinars. Pero es increíble que sentía mucha vergüenza de, por ejemplo, en un lugar público, coger mi celular y grabar una historia o grabar un contenido, o grabar. No, no, entonces empecé a trabajar eso. Bueno, ¿qué es lo que me da vergüenza? Claro, me da vergüenza que se burlen, que digan, que me juzguen, es lo mismo. Entonces al final está bonito porque uno aprende a gestionar todo eso y yo igual calmo a mi energía de niña y le digo, bueno, yo soy, y si se burlan, ¿qué importa? Y si me equivoco, ¿qué importa? Y si se me cae el teléfono, o si el internet no va, o si, ¿qué importa? Nada pasa. Pero sí, Correcto. definitivamente hay que gestionar todo eso. O sea, hay que gestionar esa culpa, trabajar ese inconsciente colectivo, el sistema familiar, deshacer todos sus programas, patrones, creencias que tenemos. ¿Para qué? Para poder vivir la vida tan maravillosa que tenemos y disfrutarla. Y al final hasta reírnos de las cosas que nos suceden. Sí. Y cuando son cosas un poquito más fuertes, perdón, pues entonces las gestionamos desde la paz Ujú. y eso nos ayuda más. Sí, una pregunta, bueno, desde la mirada del coaching podemos cuestionarnos, es decir, hacernos preguntas como lo que tú estás diciendo. Y una Uh -huh. pregunta muy poderosa es qué haría el amor en esta situación? Porque también es miedo, Ajá, miedo a no claro. pertenecer, ¿verdad? ¿Qué haría el amor en esta situación? Por una parte, cuestionarte.
¿Qué puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Como las preguntas que tú planteaste. Sí. Luego, desde la sistémica, es hacernos cargo, como tú también lo planteaste. O sea, ya la adulta se hace cargo, me hago responsable de lo que hice, de lo que pasó, y luego mirar el aprendizaje y Ujú. agradecer al sistema, ya sea el sistema en cualquier situación, porque recuerden que si estás en tu lugar de trabajo es un sistema. Sí. Si estabas, Eugenia, en ese laboratorio, o sea, te estabas relacionando con unas personas de un laboratorio, tú eras parte Ajá. de ese sistema. Ujú. Y capaz, no sé, pero es que nosotros cargamos con nuestro sistema familiar. En ese laboratorio, a lo mejor, no sé, había a lo mejor una figura, una persona mujer que era la figura, a lo mejor la veías como mamá o un señor que veías como papá, no lo sé, pero así funcionan los sistemas. Sí. Y Pero ve qué entonces, interesante, Erika, antes de que se me vaya, y eso que acabas de decir, uh-huh, ¿qué hubiera pasado si yo llego a ese laboratorio, si llega la energía de Eugenia niña asustada? Ahí hubiera visto esa figura, ahí lo hubiera proyectado. uh-huh, Pero es interesante, y eso te lo quería comentar, de verdad el poder de la manifestación, como yo gestioné claro. antes de llegar al laboratorio, fue muy bonito porque cuando yo llego con la aceptación de que voy a asumir la responsabilidad de haber llegado tarde, nada más, llegué, me atendieron súper amables, sí, doña Eugenia, la estábamos esperando, pase, aquí está todo listo, no duré ni 5 minutos, incluso todavía me sorprende más, y ahí es donde yo digo, cuando yo me No dejo, pasó nada. cuando, cuando yo no cambio mis milagros por culpas, por vergüenzas, por resentimientos, se manifiesta el amor, porque incluso me dice la muchacha, deme el ticket del parqueo para sellárselo y que no pague parqueo. Oye, y salí y de verdad no tuve ni que pagar parqueo y no duré ni 10 minutos. Pero ¿quién entró? Eugenia, la responsable, la mujer adulta. Adulta. Obviamente entonces proyecto eso en las demás personas que estaban ahí. No veo ninguna figura de autoridad que me dé miedo, que me regañe, que me castigue, no. Porque Correcto, la energía, la niña ya iba tranquila. correcto. Sí, Entonces, si miramos la culpa, bueno, las personas que se están conectando pueden ver el live luego. Si miramos la culpa completo. desde esta perspectiva, bueno, mi perro se activó. O sea, el perro se activó. Para que Erika sintiera culpa y vergüenza Sí. y la gestione, no pasa Entonces, nada. exacto. Entonces, como herramientas son esto, cuestionarse, hacerse las preguntas, tienen que ver el live para que se hagan las preguntas. Eh, Hacerse cargo responsable, ¿verdad? De lo que hayas hecho o del daño que Sí, hayas hecho, si hiciste algún daño, ¿verdad? sí, Y que era lo otro, agradecer, mirar el aprendizaje y agradecer al sistema. Fíjate que tú hiciste ese trabajo, ¿ok? Y todo te salió, o sea, mejor, sí, imposible. Te exactamente, pagaron hasta el estacionamiento. exactamente. Y a pesar de que llegué tarde, no recibí castigo. Por eso es Es que a que, veces la mente también se adelanta. Entonces lo que yo le digo a las personas sí, es que a veces nos hacemos unas historias tan dramáticas, ¿verdad? Ya, y ahora, imagínate si te hubieses puesto, ahora no me van a hacer, no me van a tratar, mejor ni voy, sí, ni me aparezco porque qué sí, vergüenza, qué pena. No, o sea, y esto es lo que hablamos, autogestionar ese pensamiento, ese diálogo interior para poder manifestar algo mucho mejor. sí, la aceptación incluso, ¿verdad? Ya con solo el aceptar, es que la aceptación es todo. Aceptar y claro, como decía Erika, si es una culpa legítima, bueno, también tienen que asumir la responsabilidad, o sea, hay que asumir la responsabilidad en cualquier circunstancia. Correcto. Acepto que esto tan horrible que estoy viviendo lo creé yo misma, porque yo soy creadora de mi vida, Claro. acepto y me hago responsable. Entonces, desde la culpa legítima y la culpa impuesta, cualquiera de las dos, sí, vamos a sentir vergüenza por ese sentido de exclusión, pero al final la aceptación
es lo que empieza, si es una creencia la va a desvanecer. Por Y pues ejemplo, si es una culpa legítima, ujú, asumirla. por ejemplo, yo voy hablando de la culpa y me acabo de acordar, llegué a buscar a mis hijos a la escuela a ver 20 minutos más tarde. Y ya yo estaba sintiéndome culpable antes de tiempo. Yo voy a llegar tarde, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, no pasa nada. Yo misma, ¿verdad? Preguntándome, Sí, no pasa nada, no van a ser los primeros ni los últimos que los buscan 20 minutos antes. Esto sucede todos los días. Nunca me sucede, o sea, muy pocas veces. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Mandé un mensajito a la escuela por WhatsApp, voy a llegar un poquito tarde, 20 minutos más, que no es nada grave, y me dije a mi niña, no pasa nada, no es nada sí, grave, los voy a buscar y listo. Me esperarán, ya yo le avisé a la escuela, ya está. Lo que yo podía controlar, ya lo controlé. Y exactamente. desaparece la culpa y acepto la situación y me hago cargo y me hago responsable. Listo. Y solucioné Exacto. y todo salió súper bien. Exactamente. Definitivamente es, primero, el primer paso es entrar en aceptación. Segundo, la autoindagación, hacerse esas preguntas poderosas, ¿verdad? Para poder desvanecer ese sentimiento tan feo que es de verdad, sentir esa vergüenza de lo que sea. Y yo creo que en mi caso sí ha sido una herramienta de mucha ayuda todo esto, ¿verdad? Porque yo no lograba gestionar y de verdad, Erika, hoy lo experimenté así, o sea, ve como el poder de la manifestación. Por dicha logré gestionarlo antes de llegar para evidenciar mi estado también, porque mi estado ya llegó, o sea, iba estresada. Cuando lo gestiono, pues entro en un estado de paz. Obviamente llego y encuentro personas que están en un estado de paz, que me atienden amables, eso del parqueo. Entonces yo dije, es que si yo soy la que llego estresada, por supuesto que voy a proyectar en los demás el mismo estrés. Correcto. Entonces, al final yo creo que por nuestra energía, por nuestra salud, por todo, el beneficio es para nosotros cuando logramos gestionar esta culpa que genera sentimientos de vergüenza, ¿verdad? Sí, sí. Por aquí está mi papá conectado. Hola, pa. Ajá, ay, qué bueno. Bueno, Eugenia, entonces, bueno, ya finalizamos el live. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, y son temas muy, muy valiosos y los invitamos a que lo vean, los que no lo vieron, yo lo voy a colgar en Instagram, también lo voy a colocar en YouTube, Eugenia también, pueden seguir a Ahí Eugenia, está. Eugenia, bueno, ahí está puesto Eugenia Fumero, Sí, ¿verdad? Por Instagram y por YouTube también, así que bueno, Eugenia, muchísimas gracias. muchas gracias, Erika, y de verdad gracias a todas las personas que nos acompañaron, a las que posteriormente van a ver esta grabación, y permítanse gestionar la culpa, ver, indaguen de dónde viene ese sentimiento de vergüenza que es generado por la culpa, para poder disfrutar del milagro de la vida, de estar vivos, de tener este presente, que es más fácil gestionarlo cuando nosotros nos permitimos ver el presente, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y sí, vayan y busquen la grabación, los que no lo pudieron ver completo, y las personas que lo van a ver posteriormente, pues los invitamos a que lunes y miércoles, Erika y yo generalmente hacemos estos en vivos para subir más contenido. Y si les gustó, pues pueden darle ahí me gusta, compartirlo, compártelo Claro, a hacer personas que ustedes comentarios. sepan. Exactamente, no sabemos a veces a quién podemos impactar cuando compartimos el contenido. Tal vez para mí hoy no sea necesario, pero alguien sí lo pueda estar necesitando. Correcto. Entonces, si consideramos que a nosotras hoy no nos funcionó mucho, pues entonces lo podemos compartir. Así es que muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde-noche de miércoles. Gracias, Nos Eugenia. vemos. Chao, Hasta gracias. luego. Chao.